Hola Sudacalandia y todas sus periferias. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast, Puto el que lee, en su 5ª temporada para la colectiva Cuarto Mundo. Y hoy venimos a entregar el 2º volumen de Cine Paraguayo y estamos nada más ni nada menos que con Néstor Amarilla. Y vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Cómo se narra la paraguayidad en el cine? El estereotipo folclórico que aún hoy define la paraguayidad y la urgencia de relatos amplios e inclusivos que reflejen todas las formas de ser paraguayo. Nico Martínez desde Estudios Centrales toma el micrófono. Compañero, ¿cómo va? Por fin este segundo encuentro de cine paraguayo tan necesario y encima con algo que le tenemos que definitivamente dar un poquito más de protagonismo, que es activar nuestra historia y nuestro reflejo dentro de la cinematografía. ¿Cómo estás, Néstor? Te presento primero y te paso el micrófono, ¿sí? Néstor Amarilla, guionista y realizador audiovisual paraguayo. Es compositor musical y también militante del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a este podcast. Súper bien, súper contento también de que me hayan invitado en este espacio. No soy muy fanático no soy muy fanático de muchas cosas, ¿verdad? Van a escuchar que voy a decir, no soy fanático muchas veces. Y también de las notas, de las entrevistas, no soy muy fanático, pero bueno, cuando me escribiste, Nico, muy contento me quedé porque no te voy a decir que soy un seguidor súper violento del podcast que hacen, pero sí le tengo bastante visto y eso, me puse contento, así que feliz de compartir con ustedes esta charla y veamos qué sale. A mí me intriga un poquito saber si es que, porque de repente hay así, tipo esta línea de entrevista que es un poquito más, qué sé yo, superficial, digamos, no superficial, pero sí un poquito más técnico, digamos, y después hablar un poquito sobre estas cuestiones que tienen que ver con la identidad, la paraguayidad, etcétera, etcétera. Quiero saber nomás si vamos a hacer unos loquitos hablando de este tema o normalmente ya hubo, ya tuviste tipo, diferentes espacios de reflexión al respecto. Creo que la paraguayidad eh, me ha tocado hablar un poco más en función a la música que en función al cine. En función al cine, la mayoría de las entrevistas que me han hecho a mí son mucho sobre lo puntual de lo narrativo, ¿verdad? De lo investigativo, de lo que tenga que ver con el contenido por el cual me están entrevistando. Y después siempre cae en, es bien posible hacer cine en Paraguay, ¿verdad? Realmente eso es algo de lo que ustedes viven, subsisten con eso, ¿verdad? Un poco termina cayendo casi siempre en eso, porque es un arte que se explota hace demasiado poco tiempo como fuente de trabajo, el cine como tal. Si bien hay muchos audiovisualistas que hace un montón de tiempo viven de ese oficio en nuestro país, digamos, hacer cine, o sea, como un proyecto para poder vivir es algo de lo que todavía se habla como algo novedoso, como una sorpresa. Entonces, más o menos ahí terminan cayendo las entrevistas. Yo lo que veo que en las dos películas en las que trabajaste en el guión con Eric Godoy, encima estas dos películas no solamente tienen, o sea, el hecho de que sea cine paraguayo ya de por sí implica en un nivel de complejidad, digamos, por estar como que medio fuera del circuito, mainstream, digamos, a nivel global, pero al mismo tiempo, las dos películas, tanto Latas Vacías como La Redención, que son las dos películas donde trabajaste en el guión, están atravesadas por justamente esto, un poquito de construir en algo que tiene que ver con la identidad paraguaya, con un componente muy fuerte del lenguaje guaraní en las dos. Mi pregunta es, ¿cuál fue más o menos el proceso por el cual llegás vos a decir, bueno, voy a construir este personaje para Latas Vacías, este personaje para La Redención, estos son los temas de los que quiero hablar? Yo creo mucho en la honestidad a la hora de crear algo, sea lo que sea, y fundamentalmente una obra que uno espera que trascienda a la humanidad de la persona que asiste a esa obra, ¿verdad? Sea cual fuere la forma de asistir a esa obra. Estas películas, Latas Vacías, La Redención, fundamentalmente esas dos películas
son un poco también un reflejo de lo que yo he vivido a lo largo de mi vida. O sea, no, los protagonistas de Latas Vacías y los protagonistas de la redención son personas que pudieron haber existido en mi barrio, en mi casa, en mi círculo de amigos, en la escuela. No es necesariamente una búsqueda de, ok, yo cómo puedo hacer personajes costumbristas para colocarlos acá en esta historia, sino que es la historia que me nace, ¿verdad? Justamente ya que Marcelo estuvo con ustedes el podcast pasado, una vez hablamos un poco de eso, hablamos de cómo él decide también hacer la heredera de ese lugar, ¿verdad? Es el universo que a él le resultaba súper familiar. Entonces él construye desde ese universo súper familiar. Cada una de mis obras está necesariamente atravesada por los universos donde yo he habitado. O sea, que la diégesis de una película sea ficticia no significa que el relato esté nutrido por la realidad de quien construye ese relato, ¿verdad? Es también la manera en la que yo vivo esa paraguayidad y quizá consciente o inconscientemente lo hago. O sea, no hay una intención primera de vamos a hacer esto lo más paraguayo posible. No existe esa intención primera. Tiene que ver también con la clase, con mi clase social, ¿verdad? Dentro del mundo en el que vivimos y ese contacto, esos códigos de lenguaje físico, del lenguaje no verbal, del lenguaje verbal, el guaraní presente, porque el guaraní está presente en mi vida todo el tiempo y ha estado presente en mi historia. Y también las atmósferas, los temas y los tipos de personajes. Entonces, la ficción nunca es totalmente ficticia, siempre está nutrida por la realidad y cuando la nutrimos de una realidad de la cual nosotros conocemos profundamente, se ve auténtica. Yo te lo puedo decir esto como guionista, ¿verdad? Con Eric justamente compartimos muchísimos aspectos de esa realidad. Tenemos miradas muy parecidas en cuanto a los perfiles de los personajes, los perfiles de los escenarios. Sí tenemos disidencias en cuanto a lo político, en cuanto a lo ideológico, pero aún así tratamos de entender un poco que el ser humano también es eso, ¿verdad? Una contradicción constante y el resultado en esa película es ese, a causa o gracias a esas contradicciones. Para toda la audiencia, les vamos contando que Néstor trabajó en un montón de proyectos de guiones y de realizaciones, pero hoy vamos a estar hablando principalmente de dos pelis, que una es Latas Vacías del año 2014, que está online y que la vamos a colgar de todas nuestras redes. Chicas, si no la vieron, vayan corriendo porque es imperdible. Y también vamos a hablar de Redención, que es una peli del 2018. Hay como un hilo conductor entre las dos películas. Latas Vacías de 2014. Si se fijan, si buscan cine paraguayo, Latas Vacías entra en el top 10 de las mejores películas paraguayas. Cuando hubo todo este eco que tuvo la peli Latas Vacías, ¿estaban preparados para que tenga tanto éxito en realidad y tanto reconocimiento y que se hable tanto de la peli? Digamos, el éxito es súper relativo. Para mí, la película en todo caso es una película de la que siempre se habla bien, ¿verdad? Y eso a mí me pone súper contento siempre. Lo loco es que si vos te pones a pensar un poco en el éxito mainstream de la película se estrenó y la gente no la fue a ver básicamente. Se estrenó en un contexto donde no había mucho cine nacional. Y después con el tiempo la gente empezó a ver la película en pequeñas muestras y hace creo que 1 o 2 años que está libre en YouTube. Entiendo yo que el éxito, digamos, si vamos a ponerle éxito a algo,
es la franqueza que tiene la película. Es una película que no pretende ser otra película. Hablábamos siempre de esto con Aún Neto. Qué maravilla la manera de hacer que tiene Eric, ¿verdad? Más allá de que no está muy bueno comparar, siempre lo comparábamos mucho con Campuzano, ¿verdad? De Argentina, que es un director que también hace de esa manera, agarra. Eric, esta película la hizo con sus amigos del barrio en los tiempos que tenían los muchachos que todos trabajaban en talleres de moto, talleres de auto, en una bodega, en una construcción, de camionero, lo que sea. Y cuando los muchachos tenían tiempo y Eric podía juntar una platita, se iban y hacían el rodaje. El guión nosotros lo escribimos por Messenger. Yo estaba en Buenos Aires en aquel entonces y las discusiones acaloradas las teníamos por Messenger. Capaz que ni siquiera pensábamos en estrenarla de manera masiva en aquel entonces, ¿verdad? Y de repente nos terminó gustando y él dijo, bueno, nos animamos y la sacamos como película. Porque acabamos de venir nosotros de hacer otra película que nunca salió, que se hubiese llamado Camiseta Puta Y, que era la historia de un soldado que se perdía en la guerra contra la Triple Alianza. Y bueno, le pasaron un montón de cosas, pero se grabó eso con una cámara de televisión y es irrecuperable, ¿verdad? Entonces, no estábamos preparados absolutamente para nada, ni siquiera para estrenar la película, ni siquiera para que la película exista. Lo que nos encontramos después sí nos hace muy felices, sí nos hizo entender un poco lo necesario que es la diversidad de las miradas en el cine, porque quizás lo que nosotros en ese momento no dimensionábamos demasiado, porque nos pasa mucho en el interior que cuando vemos cine nacional, que casi todo en aquel entonces se hacía en Asunción, nosotros veíamos un obrero hablar como un oficinista de Asunción y no terminamos de comprender eso. Nos costaba mucho, escuchábamos un guaraní mal pronunciado, incluso nos parecía hasta ofensivo aquello. Entonces quizá esas pequeñas cosas empezaron a generar en nosotros una necesidad de imprimirnos también a nosotros mismos en las pantallas, ¿verdad? Para que las otras personas vean que nosotros, esto que somos, existe también dentro de todo el imaginario del cual se habla en el cine o en la publicidad o en la televisión o lo que sea. Y quizá ese es el éxito, el hecho de que hayamos podido concretar esa película y a partir de ahí seguir trabajando y que otras personas en Coronel Oviedo, en otra ciudad del interior, no digo que Latas Vacías haya sido precursor ni detonante de nada, pero me parece que sí, digamos, es como un pequeño colchón para entender, ok, esta mirada, este discurso, este tipo de personajes, incluso este tipo de calidad es aceptada, ¿verdad? O sea, la diversidad es aceptada, podemos hacerlo, podemos trabajar desde acá y vamos a seguir dándole, ¿verdad? Un poco, creo que ese es el éxito más grande que tiene Latas Vacías y no estábamos preparados para nada. Y me intriga muchísimo, o sea, haciendo latas vacías también, una especie de proyecto que surge muchísimo desde la batalla, es decir, quiero hacer cine y quiero expresar esto y quiero hacer... Estoy seguro que hay una cantidad de anécdotas y de tips que tiene la película en cuanto a su realización, que han de ser tipo toda una joya. Me encantaría preguntarte un poquito sobre cuál fue la experiencia de grabar. Si tenés algo que nos quieras contar al respecto, porque la verdad que siento que hay muchísimos de nosotros y nosotras que nos recontra puede servir, porque muchísimos de nosotros y nosotras tenemos así una cantidad de proyectos encima que no sabemos ni por dónde empezar ni dónde agarrar. Mira, la tecnología de Lata Vacía, por ejemplo, es una cámara Canon T2i con una lente kit. Esa es la tecnología. Después las luces, estas luces de construcción que ni siquiera tienen cabezal, que ni siquiera puedes mover, ¿verdad? Esa cámara aparece en nuestras vidas, digamos, porque nosotros habíamos iniciado en el 2005 un concurso de cortos
de la Sociedad Cultural Ovetense. Bueno, con los años, en el 2009 más o menos se compra esa cámara por medio de unos fondos. Y se empieza a experimentar con esa cámara, corto, bla, 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 bla. Aparece la posibilidad de hacer la película porque empezamos a hablar de esta historia y Eric, sin esperar, sin ningún tipo de conocimiento sobre producción y compañía, dice, bueno, hagamos así como hacemos nuestros cortos, ¿verdad? Vamos un rato al monte, vamos un rato a la casa de tal, ponemos la cámara y los muchachos actúan. Eso derivó a que la película tarde 2 años más o menos en realizarse. Y también el conflicto era este, ¿verdad? Que los muchachos, por cuestiones de continuidad, por cuestiones de un montón de cosas, los muchachos tenían que vivir, tenían que laburar, tenían que hacer su vida, tenían que hacer la suya. Y uno no les podía decir no. El rodaje es hoy, de tal hora a tal, no. O sea, a vos te decía tal, yo, bueno, puedo tal día, y el otro decía, no, yo ese día no puedo, ¿verdad? Era como para organizarse, para jugar algo, para una juntada, para lo que sea. Bueno, así se hizo Latas Vacías. Eso también, digamos que experimentalmente, lo que le dio a Eric es la posibilidad de reeditar un montón de veces la narrativa, encontrar cosas nuevas. Latas Vacías tuvo como varios cortes distintos y finalmente terminó siendo este, el corte que conocemos, el que quedó. Bueno, el proceso fue austero, súper austero, pero también hay una mirada muy linda, artística de Eric. Creo que es lo que le hace ese toque cinematográfico tan marcado a la película. Y después que los actores son, o sea, los guiones los pensamos en función a esos actores, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las características de Aníbal? Estas. Ok, el personaje es así. ¿Cuáles son las características de Blas? Estas. Bueno, entonces el personaje es así. ¿Cuáles son las características de Máximo? Estas. Bueno, explotemos por este lado esa característica fantástica que tiene Máximo. Y el resultado fue ese, ¿verdad? Que fue largo, que fue estresante, que hubieron idas y vueltas, incluso pelearon los muchachos como cualquier banda de rock, ¿verdad? Tipo, bueno, se fue a la mierda la película, no va a existir más. Una semana después, 2 cervezas de por medio, bueno, el lunes volvemos a grabar, ¿verdad? Y volví a vivir la película. Fue eso, ¿verdad? Fue como un proyecto de amigos que terminó convirtiéndose en una película. Y esa autenticidad es un poco la que te compra cuando ves la película, ¿verdad? Porque vos lo que notas es eso, no hay una pretensión de nada, ¿verdad? O sea, yo no quiero ser tal o cual película, no quiero pertenecer a tal o cual corriente cinematográfica, simplemente soy una historia que quiso ser contada y acá estoy, ¿verdad? Entonces eso un poco es Latas Vacías. Vamos a dar un poco más de contexto para toda la audiencia que nos sigue con mucho cariño desde otros países también fuera de Paraguay. Es que esta película Latas Vacías arranca con la guerra Guazú, con la guerra de la Triple Alianza, que es esa guerra fratricida a la que Argentina, Uruguay y Brasil fueron contra Paraguay entre 1864 y 1869, y que a nosotros fuera de Paraguay se nos esconde en el programa de historia porque es una guerra vergonzante, horrible, y nos lo cuentan así medio de pasadita en una clase de la secundaria y nada más, y que en Paraguay se estudia y se estudia en la primaria y en la secundaria y se habla de eso. Y tiene que ver con este mito de los tesoros ocultos tras la guerra de la Triple Alianza, que no me voy a animar a pronunciarlo en guaraní, aunque estudié 1 año con Nico, porque Andera Core, qué jodido que es esa pronunciación, por favor, pero le voy a pedir acá a mi compañero Nico que pronuncie el nombre que tiene esa plata mítica que se supone que la gente, los paraguayos, enterraron antes de ir a la guerra, y que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no regresaron de esa guerra tan cruel, y que bueno, que están esos tesoros que dan lugar a un montón de especulaciones míticas de que un día si encontrás esa plata te vas a salvar, ¿no? La plata de Udui es como que forma parte de todo un imaginario bastante místico dentro de la cultura paraguaya, en el sentido de que
durante la guerra de la Triple Alianza, muchísimas personas se vieron en la necesidad de esconder y enterrar los elementos más, como que más preciosos y más preciados, como el oro, plata, o sea, diferentes elementos, para evitar que el ejército enemigo se apropie de ellos. Entonces surgen una cantidad de leyendas en torno a porque después los propietarios de esto fueron, en muchos casos, fueron asesinados ante el avance del ejército enemigo. Entonces se habla de que hay como que toda una especie de aura de protección mística, espectral en torno a los elementos enterrados. Es parte de este elemento tradicional y cultural paraguayo, la búsqueda de la plata de Udui, en donde muchas personas tratan de encontrar todos esos elementos enterrados, esos elementos preciosos enterrados. Solamente que hay como que toda una cultura que dice que si es que vos desenterrás estos tesoros, siendo que no eran de tu propiedad o no había como que cierto desencadenante que te vinculaba con los propietarios de los materiales preciosos, entonces podías tener una maldición. Vos hablaste mucho, mencionaste mucho de que te gusta construir un poquito sobre las cosas que fuiste experimentando, sobre tu contexto. Me intriga muchísimo saber cuál es tu relación en particular con la plata de Udui, porque en algún momento todos tuvimos alguna especie de familiar o amigo o algo que tuvo como que un mambo con la plata de Udui, y me interesa muchísimo saber si es que esto sale un poquito ahí, cómo pasó, vino Eric y Eric te dijo, che, vamos a hacer sobre esto, o había algo en particular en Oviedo, o de dónde surge la idea de hablar un poquito sobre este tema en particular. Yo saqué plata de... Quería ver las reacciones. A ver, yo crecí en Coronel Oviedo. Coronel Oviedo, cuando yo crecí, era un pueblito chiquitito, o cuando yo era un niño, ¿verdad? Y yo crecí con El Pombero, sí, lo valen a la noche, es El Pombero, a la siesta yo sí ya teré, en el bosque Curupí. O sea, eso en el imaginario del niño era lo normal, ¿no es cierto? O sea, y también la cultura súper católica de, qué sé yo, a mí me gustaba mucho jugar al fútbol cuando era nene. Estás pateando la cabeza de Jesús. Si el Viernes Santo estás pateando la pelota, ¿verdad? Así, así de violento. Bueno, la plata de Wii, así mismo como colocaste la historia, y como en cualquier otra guerra, ¿verdad? El famoso tesoro nazi que le dicen, porque en realidad es tesoro de los franceses, de todos los países invadidos, de las personas que fueron guardando un poco sus pertenencias para, en el caso de que regresen vivos, puedan venir a retomar. Entonces marcaban esas pertenencias. Acá pasaba de igual modo, ¿verdad? Mientras se iba ocupando Paraguay y las familias tipo feudo que habían acá se iban moviendo, también dejaban su riqueza en ciertos lugares, de igual manera que lo hacían los militares, como muestra al principio de la película. Qué sé yo, había un señor por donde yo pasaba todos los días, que era un señor que tenía un negocio, que vendía oro, que compraba oro, un montón de cosas. Bueno, este señor, la historia en mi pueblo era que le robó la plata de Udú a su hermano, que su hermano había sacado. Entonces el señor tenía mucha mala suerte y terminó, bueno, siendo un joyero con mucha mala suerte, ¿verdad? Yo recuerdo un día también cuando tenía, no sé, 8 o 9 años más o menos, llego a la casa de mi abuela que vivía así muy a las afueras de Coronel Oviedo. Digamos, su patio era el monte. O sea, terminaba su patio y tenía el monte ahí. Entonces yo llevo mi bicicleta y mi abuela me empieza a mandar a la mierda, porque justo en el momento que yo llegué ella estaba sacando un cántaro lleno de oro y ahora se fumó, ¿verdad? Muy mentirosa mi abuela, por supuesto, pero siempre me venía con historia como esa. Entonces era algo que yo tenía súper presente. En mi familia, mis dos hermanos que se llevan 2 años de diferencia, todas las navidades, toda la fiesta de Año Nuevo, el recuerdo es cómo, a ver si vuelven a contar la historia de cuando vio en el Yaguareté. Y cada año se fue como que devaluando esa historia, ¿verdad? En un principio era claro que vimos. El Yaguareté me hacía así con su garra, ¿verdad?
hasta que finalmente no vimos una mierda, ¿verdad? No sé, que habíamos llegado tarde y no queríamos que nos reten y entonces inventamos una historia del Yaguareté, ¿verdad? A medida que pasaban los años. De todo eso te alimentas permanentemente cuando vivís en un pueblo. Sí tengo una anécdota que se me prendió un árbol una vez, es cierto, pero para no alargar, ¿verdad? Y eso ya fue acá de grande, camino, ruta Luque Samber, una víbora, se prendió fuego, desapareció, un escándalo. La anécdota es buenísima, ¿verdad? Pero ya muchos años después la está vacía. Y sí, con Eric siempre quisimos hacer cosas, de hecho que hay muchos cortos que tienen que ver con Plata Vudú y ese tipo de cosas que nosotros hemos hecho ahí. Eric, Rodney, la muchachada de Coronel Oviedo. Y también estos momentos bélicos de la historia que también tienen un contacto directo con todo aquello, ¿verdad? Sí hablamos de la posibilidad de un buscador de tesoros que existen hasta hoy, aunque usted no lo crea, existen los buscadores de tesoros en Paraguay porque yo creo que debe haber por ahí, no, obviamente que todo el procedimiento de ese fantasmal no estará, pero sí deben haber un montón de cosas guardadas, enterradas por ahí. Ahora que las encuentre, yo no sé cómo funcionará, pero bueno, hay buscadores de tesoro. Entonces, hicimos un poquito, una pequeña investigación sobre cómo es esto de cómo trabajan los buscadores de tesoro, porque tampoco se mueven por una intuición fantasmal ni nada por el estilo, sino que por otras razones, ¿verdad? Y eso, o sea, el contacto es, digamos, la atmósfera donde yo me crié. Así mismo como vos colocaste, bueno, plata de Vudú es, esta es la situación. Para que vos saques plata de Vudú, te tiene que aparecer cierto tipo de fantasmas, ¿verdad? Un perro sin cabeza, un conejo que brilla, un árbol que se prende fuego. O sea, no es que aparece una señora encadenada y te dice, te voy a dar mi tesoro, no. La historia dice que los fantasmas de los propietarios del tesoro te eligen a vos. Entonces, por eso es que se vuelve maldito. Porque en el caso de que yo vaya y lo saque y otra persona me lo saque, esa persona queda maldito. O sea, el tesoro queda maldito porque la plata era para mí. En todo caso, a mí me eligieron. O en el caso de que vos veas el fantasma y Omar se vaya a acabar para sacar, el tesoro se muda del lugar. Eso también es otra parte, ¿verdad? Pero digamos que son relatos populares con los que hemos crecido y quisimos aprovecharnos de eso, ¿verdad? Para contar, o sea, entender, ya que entendíamos un poco más o menos cómo funcionaba eso, en el contexto en el que lo quisimos contar, ¿verdad? Hacer esta analogía de, digamos, un oficio que, por lo menos en Coronel Oviedo, es un oficio que es el que menos ganancias te daría, que es el de reciclador, compararlo con esta persona que busca latas todo el tiempo a encontrar tesoro, ¿verdad? Entonces, sí, no saqué plata de bebé nunca, no me fui a buscar plata de bebé tampoco, pero es algo que escucho desde que tengo memoria, desde que me cuentan historias. De hecho que escuché antes Plata de Bebé que La Cenicienta o cualquier otro cuento, ¿verdad? O sea, es así, vivir en Coronel Oviedo. Y está muy bueno ese arco, sin spoilear nada, pero retomando lo que acaba de decir Néstor, que está este viaje que hace histórico desde el momento de la guerra contra la Triple Alianza, que están enterrando estos tesoros, y después pasamos al presente, a los años 2000, donde hay un reciclador, una persona que está sin trabajo, sin techo, abandonado por el Estado, sin que se le garantice ninguna de sus mínimas derechos constitucionales, en una situación completamente neoliberal paradigmática, digamos, que está haciendo este trabajo en el vertedero y bueno, hacemos ese viaje del héroe de ese momento a aquel momento y se van cumpliendo todas esas etapas del camino del héroe, ¿no? La llamada a la aventura, las pruebas, los aliados, los enemigos, la recompensa, en fin. Bueno, da para charlar 4 capítulos de esta peli, pero no vamos a decir más porque vayan y véanla. Está en YouTube y la vamos a colgar de nuestras redes. Y bueno, y de la otra peli de la que queríamos hablar con Néstor es de La Redención. Veterano de la guerra del Chaco. ¿Qué pasó de mi abuelo?
En La Redención tenés, bueno, esa no está disponible online. Chicas, vayan a su cineclub, vayan a sus centros culturales, reclamen que la programen, que se las pasen porque está buenísima. En Redención eligen, ¿no? Desde el punto de vista de la narrativa, tenés la Guerra del Chaco, tenés la Guerra Civil Paraguaya del 47 y tenés los desaparecidos de la dictadura de los años 70. Es un montón de análisis histórico y de idas y vueltas que hace la película. ¿Cómo fue la idea, cómo fue la construcción de este guión? Digamos, como guionista, a mí La Redención me encuentra un poco más maduro. Cuando hicimos La Travesía, éramos adolescentes prácticamente. Y cuando Eric me propone La Redención, yo seguía viviendo en Buenos Aires en aquel entonces. Él me dice, quiero hacer una película sobre la Guerra del Chaco, ¿no? Porque siempre nuestro fetiche era la Guerra de la Triple Alianza. Cuando él me dice esto, bueno, ok, yo quiero hacer esa película contigo, pero no quiero hacer una película sobre la guerra. Quiero hacer una película sobre quienes participaron de la guerra. Quiero hacer una película sobre la amistad, sobre la camaradería, sobre la humanidad en sí, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar un poco? Y pensemos un poco en los que estuvieron en la guerra y retomando la pregunta que me hace Nico hace rato, ¿cuál es mi contacto con la Guerra del Chaco? Mi abuelo, con quien yo compartí mucho en mi infancia, excombatiente, una persona que cuando dejó de hacer cosas empezó a sufrir de demencia senil y sus únicos recuerdos eran sobre la guerra, un tipo de 87 años que se tiraba al piso pensando que venía un asalto, un ataque, ¿verdad? Un tipo sin seguro social, con una plata de guerra miserable que le daba al Estado, con un reconocimiento una vez al año donde se llevaba a los viejitos ahí para que miren el desfile y después ni siquiera en los centros de salud tenían medicamentos, ¿verdad? O sea, una realidad horrorosa en función a lo que es ser excombatiente, que es un poco también lo que buscamos con la diversidad de personajes que construimos y cómo sus futuros se fueron yendo cada uno hacia un lugar distinto. Por eso un poco nos ubicamos en los 90 para encontrar a los excombatientes con una edad vital aún, donde puedan interactuar entre ellos y puedan interactuar todavía con otras personas. También entendimos que los 90 era la democracia, por así decirlo, incipiente, ¿verdad? En Paraguay en el 89 cae la dictadura de Stroessner y la película ocurre, digamos, en el 92, 93, más o menos por ahí. Una parte de la película. Se nombra el 47 porque también es parte muy importante de los excombatientes. Como ha pasado históricamente en nuestro país, el Partido Colorado ha tenido 1000 formas de cooptar personas en su partido y lo ha hecho de esa manera también con los excombatientes, que en su mayoría eran milicianos que pelearon en la guerra y que eran campesinos y obreros a quienes se les llamó Punandí, ¿verdad? En aquella guerra civil que fue la falange más importante de esa guerra civil, además de las Fuerzas Armadas. Pasamos también por la dictadura porque es imposible, ¿no? Es imposible no hablar de esa parte de la historia, entonces tuvimos que construir también un personaje que se salga un poco de lo convencional en términos de pensar a la sociedad, ¿verdad? Vimos la necesidad de construir ese personaje edulcorándolo mucho. Honestamente, eso lo tengo que aclarar por muchas cuestiones, ¿verdad? Por miradas que tiene el director con respecto a la historia misma. También por miradas que tiene el director tuvimos que hacer, que entrar mucho en el tema de lo religioso, de la fe, pero que, siendo honesto, no está para nada lejos de la realidad de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Es algo que
ha estado súper presente a lo largo de nuestra historia. Entonces, eran ineludibles esos momentos de la historia. ¿Cómo tratar de condensarlos en tan poco tiempo sin ser panfletario, sin que sean monólogos hiperextensos sobre un solo tema? Era entendiendo un poco también de dónde salen los protagonistas que pasan por ese proceso y de qué manera se enfrentan a esos procesos históricos, ¿verdad? La redención, más que tocar la historia, toca un poco cómo atravesaron las personas esos momentos de la historia de nuestro país, y la historia es simplemente un recipiente por el cual pasaron esas personas, ¿verdad? Repito, si vamos a hablar de guerra y si vamos a hablar de humanidad, si vamos a hablar de seres humanos en este país, debiéramos hablar de casi todas las guerras que tuvimos en ese lapso de tiempo, desde la guerra del Chaco hasta los 90. Esas fueron las guerras más importantes, ¿verdad? Porque la dictadura también fue una guerra en contra del pueblo trabajador, en contra de las disidencias, y fue una guerra atroz, ¿verdad? No podíamos negar eso en una película que hable de guerra, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, el punto de vista también de Eric es otro. Él sí lo ve más desde un lugar de heroísmo y, digamos, desde un lugar más nacionalista también, pero tengo que responderlo de esta manera, ¿verdad? O sea, la guerra no es tan importante para mí en la redención. De hecho, yo hice la canción de los créditos, y la canción de los créditos se llama Pelotón de Humanidad, y la hice un poco pensando un poco en mi abuelo, que es excombatiente, y muchísimo en mis camaradas del Partido Comunista que fueron desaparecidos, torturados y asesinados en la dictadura tronista. Si bien Latas Vacías fue una experiencia bastante, o sea, tipo mucho más, como vos habías dicho, un poquito más tipo underground, más tipo más bien desde la inexperiencia, digamos. La Redención ya fue un proyecto como que con absolutamente profesional, digamos, que consiguieron apoyo de diferentes organizaciones, de diferentes estamentos, digamos, ¿verdad? Me intriga un poquito saber si es que hubieron algunas dificultades al proponer, porque en la película se habla sobre temas que tienen que ver con, pero bueno, primero que nada con la guerra, que todos sabemos que guerras patrias, el gran falo latinoamericano, por así decirlo. Después hay menciones sobre la dictadura de los desaparecidos, sobre las torturas, se habla bastante de la familia, encima actúa Lali, que ya a esta altura es más o menos una diva, digamos. Me interesa un poquito saber cómo fue proponer un tema que tocaba todos estos puntos, si es que hubieron reticencias, si es que hubieron dificultades para proponer una propuesta como esta que contenga estos condimentos, porque y yo creo que se siente un poco en la película esta cuestión de que hay una discusión sobre la guerra y su función, su propósito y su vínculo con la construcción de la identidad paraguaya. Sí, yo creo que la primera discusión es justamente la que tuvimos el director y yo. Muchísimas, larguísimas, intensísimas discusiones. Somos como dos polos a la hora de poner nuestras ideas sobre el mundo, sobre la sociedad, ¿verdad? Esa yo creo que fue la dificultad más grande. Después, por una cuestión de que no hay, digamos, el Estado, el Estado, por ejemplo, está tan ausente en nuestro país que ni siquiera mira los proyectos, ¿verdad? O sea, vos vas, insistís y listo, ¿verdad? Me chupa un huevo lo que va a hacer hippie, ¿verdad? Tomá, ¿qué necesitas? Bueno, bala de salva, toma, lleva, ¿verdad? Y hay también una gestión impresionante de la producción, ¿verdad? Que Aline Moscato es la productora y su gestión es fantástica, o sea, la manera de colocar el proyecto, de encontrarle el pitch justo para colocar el proyecto, para poder recibir apoyo de... Mira que la película no salió mucha plata en términos, digamos, de presupuesto líquido. Hay muchísimo de apoyo, qué sé yo. El ejército, aunque usted no lo crea, se portó muchísimo con la película, colaborando
con muchos extras, con armas, con explosivistas, fantástico, ¿verdad? Y que no necesariamente fueron por una cuestión de, ok, esto es sobre la historia de la guerra de Paraguay y vamos nosotros a rendirle culto a nuestro oficio, sino que fueron un poco más por esto que te digo, en función al trabajo de producción también que hubo, ¿verdad? Las otras instituciones, tampoco hay demasiadas instituciones que te puedan dar plata. Hasta ese entonces no existía la INAP, ¿verdad? Las otras instituciones históricamente han apoyado nomás luego trabajos que tienen que ver con esto, ¿verdad? O sea, trabajos que tienen que ver con la dictadura, cortos, LGBTI, ¿verdad? O sea, siempre ha habido un apoyo y digo yo como chiste que quizá ni leen, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así, tiene que ver mucho también con quizá el consejo que está en ese momento en esas instituciones, no sé cómo será, pero desde mi punto de vista por lo menos, La Redención no es una película tan disruptiva como yo quisiera. Por eso te digo, La Redención es súper edulcorada. Es una película que toca todos estos temas, pero incluso dentro de lo políticamente correcto. No veo por qué habría de haber habido algún problema justamente en función a eso, ¿verdad? ¿Por qué no se apoyaría? Y mira que nosotros hicimos muchas muestras también, ¿verdad? Como agradecimiento al ejército, por ejemplo, por todo su apoyo. La redención se ha mostrado en el ejército y la recepción fue fantástica. O sea, nadie después dijo, che, pues, yo no sabía que en esta película iba a haber un personaje zurdo que iba a hablar de que la guerra es una mierda, ¿verdad? Nunca tuvimos una devolución como esa. Y quizá también por las sensaciones que genera la película al final, que en eso Eric es un maestro, dejarte un poco, la película te deja un poco esa sensación nacionalista y también, y no solamente nacionalista, sino que también ese discurso tan paraguayo de, bueno, vamos nosotros con machete, nos chupa todo un huevo y vamos a sacarle la cabeza a nuestro enemigo, ¿verdad? Aunque no tengamos más balas, sea lo que sea. Está súper bien construido cinematográficamente ese final y quizá esa sensación también, digamos, para el posterior no genera ningún tipo de conflicto. Sí, la gente que mira un poco la redención desde un lugar, digamos, no solamente como meros espectadores, colocan estas preguntas y se generan debates interesantes en torno a eso. A mí me ha pasado que, qué sé yo, muchísima gente me ha colocado esto de súper edulcorado, ¿verdad? A mí no me gustó porque está súper edulcorado. Otros, sin embargo, les pareció, digamos, un panfleto de la izquierda. Otros simplemente se quedaron con la historia, con lo que le pasa al personaje de Lali, la reconexión con su abuelo, bla, 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 ¿verdad? Digamos, hay miradas sobre todo y creo que a la hora de recibir apoyo, y esto no tiene nada que ver, digamos, con La Redención o con cualquier otra película. Creo que ahí un poco el trabajo de producción, de la producción ejecutiva es súper importante y es como también se coloca el proyecto, ¿verdad? Ahí seguramente habrá cosas que omitir, ahí seguramente habrán cosas sobre las que puntualizar y es así de simple. Pero yo no recuerdo haber encontrado, o sea, que en el proceso se hayan encontrado complicaciones con respecto al tema o la temática de la película. Sí, fue muy difícil encontrar apoyo por lo que representa, por lo que en ese momento fundamentalmente representaba el cine paraguayo, que era como, bueno, este es el arte de los que quieren jugar con la plata. ¿Para qué te voy a dar plata si no me sirve de nada? Prefiero gastar tanto en una publicidad que pase 50 veces por la tele todos los días o 1000 veces por la radio todos los días y listo. Yo no soy mecena de nada y olvídate, ¿verdad? Eso desde el sector privado y el sector público teníamos un solo fondo al cual acceder o, o sea, hacer el camino que hace la mayoría de las personas en nuestro país, ¿verdad? Que es el camino turbio, que ninguno de nosotros, incluido Eric, estaba dispuesto a hacer en ese momento, ¿verdad? O sea, no creíamos en el proyecto
y no recibimos el apoyo suficiente que esperamos. Repito, desde lo público no había mucho más que dar porque no teníamos un instituto en aquel entonces, y desde el sector privado básicamente no hubo apoyo, ¿verdad? Entonces la película también, más allá de que tiene, digamos, una ejecución más profesional, tampoco tuvo un presupuesto profesional. Esa es la realidad de La Redención. Está muy bueno conocer todo este detrás de cámara y de tu idea o de tu opinión sobre lo edulcorado que puede llegar a tener la película. Fuera de micrófono con Nico estábamos charlando y decimos, está todo re bueno, pero hay algunas cositas que, ¿qué? ¿Cómo esto que no me termina de cerrar? Como desde nuestro punto de vista anticapitalista, sin fronteras, etcétera, ¿no? Creo que con lo que me quedo, que me parece un recorrido que informa mucho y que es una postura política muy fuerte, que es que a estas dos combatientes que se juran ser hermanos para siempre y se juran solidaridad en la guerra del 32, la guerra del 47 ya los encuentra en bandos contrarios y la guerra de la dictadura del 90 ya el Estado mató a uno de los dos. Es decir, el propio Estado que los hizo compañeros de batalla, luego los puso en bandos opuestos y luego termina matando a uno de ellos, ¿no? Néstor, y lastimosamente nos tenemos medio que ir retirando porque si no se extiende demasiado y reda para hablar muchísimo, pero no nos queríamos ir sin antes preguntarte un poquito sobre este último proyecto que es Lucet. En este largometraje no trabajas con Eric, sino trabajas con Burguya Fleitas y Oscar Yala, ¿no? Bueno, Lucet es un proyecto que justamente Oscar y Imburu tienen una productora que ellos quieren enfocarla hacia la producción de contenidos. Ellos venían de hacer una serie que se llamó Cumbia Juan, trabajaron con Sergio Colmán como guionista en esa serie, y también un poco dentro de esta política de ellos de, bueno, trabajemos entre todos lo que podamos, vamos conociéndonos entre todos. Me llaman y me proponen hacer Lucet, que es un cuento que escribió en ese momento una niña de 12 años, que digamos es una suerte de thriller psicológico que ocurre en una ciudad ficticia en los años 50, te diré, ¿verdad? Hey, mírame. ¿Qué es lo que te da tanto miedo? No sé, señor. En ese buque siempre se escuchan ruidos raros. Y que después un poco en la adaptación, porque la tenemos que traer acá, empezamos a buscar esa ciudad ficticia, dónde colocarla, y le buscamos algunas vueltas que no tenía el cuento, como algunos trasfondos un poco más sociales también, ¿verdad? Se habla un poco del abuso intrafamiliar en Lucet, más allá de que es un thriller de suspenso, ¿verdad? Y bueno, cómo lo vive eso la gente, en ciertos estratos sociales también, cómo se trata de maquillar aquello. Fue una experiencia mi primera experiencia, digamos, total de guión de encargo, porque si bien hay otras películas que todavía no se han realizado y o estrenado donde tuve participación, a casi todas ellas siempre traté de ponerles mi total mirada sobre la historia, más allá de que después terminen en otras discusiones o vaya tomando otros caminos según lo que quieren los directores, ¿verdad? Pero en este caso sí me encargué exclusivamente de hacer lo que me pidieron. Obviamente que está la creación, pero en función a las necesidades de producción que ellos tenían. Por ejemplo, las peripecias, las situaciones del guión ocurren en función a la locación que yo fui a conocer y no más locaciones que esas, en función a los personajes que acordamos y no más personajes que eso. Y fue una experiencia muy linda también en ese sentido, porque a veces también que te limiten en ese tipo de cosas es un ejercicio súper bueno para empezar a explotar todo lo que puedas explotar dentro de esas limitaciones, ¿verdad? Como pasaban en la facultad con los trabajos prácticos y compañía que siempre tenían como este tipo
de cosas. Y bueno, Lucet es eso, es mi primera experiencia, digamos, de largometraje de adaptación por un lado y por otro lado de hacer un guión que responda exclusivamente a las necesidades de los productores y no necesariamente sea un proceso creativo mío o una búsqueda narrativa, creativa y discursiva mía. Lo que nosotros estamos buscando, creo que casi todas las productoras en Paraguay, es también cambiar un poco el sistema de producción, ¿verdad? Porque mucho tiempo se ha pensado en producir a nivel mainstream, eso es imposible en nuestro país. Después, por otro lado, hay una escuela que, digamos, tiene un recorrido mucho más largo previo, que es la escuela de Marcelo, de Paz, que son escuelas que vienen más de, bueno, vamos a buscar fondos a los festivales, hagamos una tutoría de guión, un laboratorio acá, busquemos este fondo, aquello, que en el tiempo la película tarda mucho en salir a la luz, y por otro lado también son como temáticas mucho más sociales y es un cine con un lenguaje mucho más europeo. Sin embargo, nosotros entendemos que a nuestro país le falta muchísimo un cine más común, digamos, ¿verdad? Un cine que la gente quiera ir a ver al cine, porque esa es la única manera que nosotros podemos construir también público en nuestro país para que el cine pueda ser un oficio que te dé continuidad laboral, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos todas trabajadoras y trabajadores. Dentro de esa lógica y dentro de buscar sistemas de producción que puedan acortar costos en ciertos aspectos, porque al trabajador no le puede decir te voy a pagar menos. Entonces pensar un poco en qué yo puedo ahorrar. Bueno, pienso en pocas locaciones, pienso en pocas jornadas de rodaje, y más o menos viene por ahí la mano. Si bien el cuento más o menos ya estaba dibujado de esa manera, igualmente se hizo hincapié un poco ahí para poder también buscar un juego de cintura con el sistema de producción. Fantasma de un pasado próspero que ahí quedó, tesoros enterrados con su historia. Que viven hipotecando presentes por ser faltos de memoria. Buenísimo, Néstor. La verdad es que es demasiado necesario poder hablar también de estas cuestiones así, tipo ya más también de la parte de la producción, la parte de la técnica, la parte de la construcción del colectivo cinematográfico paraguayo, que es más o menos lo que nos permite sobrevivir en la realización, digamos. Néstor, te mando un abrazo, compañero. Muchísimas gracias por este espacio y este tiempo que nos ofreciste. Nos vemos en el próximo capítulo de Cine Paraguayo en Puto el que lee. Gracias a ustedes también por la invitación, por el espacio que construyen, que es un espacio súper valioso también, súper necesario para que nos escuchemos. Así que gracias y hasta la próxima. Personajes sin nada que perder, portando identidades de papel, empachándose con vino en algún almacén, empeñan hasta el alma con tal de obtener cualquier lata vacía que... Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.